Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Ingeniería para Todos. Quédate hasta el final para que aprendas a cómo leer un plano electrónico de una fuente ATX de computadora. Las fuentes ATX están separadas por dos secciones de la tarjeta. Está la sección primaria y la sección secundaria. Esta la divide, este transformador divide una sección primaria y una sección secundaria, donde la sección primaria es donde hay que tener más cuidado, ya que esta sección trabaja con voltaje ya sea de 110 o 220 y nos podrían causar una fuerte descarga eléctrica, y la parte secundaria no nos podría causar algún daño. También nos sirve saber estas dos partes, ya que si deseamos medir los componentes del lado primario, necesitamos colocar el cable de punta de prueba del multímetro en la tierra del lado de caliente, que sería el lado primario, si deseamos medir un componente en esa área. Y si deseamos medir un componente en el lado secundario, debemos colocar la tierra en ese lado, la punta de prueba en esa tierra. Dicho esto, este tipo de tarjeta tienen varios tipos de circuitos. Tenemos lo que se llama el circuito de protección, que se encuentra al principio de la tarjeta, que es donde tenemos el filtro, tenemos el termistor NTC. Luego pasa por ciertas resistencias y condensadores y bobinas que hacen el trabajo de rectificar la señal. Luego pasamos por los 4 diodos rectificadores, que en otro video voy a explicar, que voy a realizar un curso desde cero de electrónica, en donde voy a explicar cómo hacer una fuente regulada y cómo se ve la señal, cómo se comporta pasando por el puente rectificador, la etapa de filtrado, para que entiendan un poco más cada señal que envía la fuente y para qué sirve cada componente. Luego tenemos lo que sería el switch, si lo queremos pasar de 230 voltios, o si en nuestro país se trabaja con 110 voltios. Entonces ahí tenemos un switch que lo traen en algunas tarjetas, en otras no lo traen. Luego tenemos los capacitores, que ustedes ven que son dos de gran tamaño, son estos dos que están aquí. En este caso son de 470 microfaradios. Hay casos en los que son de 330. Luego tenemos dos resistencias que hacen un divisor de voltaje de 1 vatio. Luego vienen a alimentan lo que es a estos dos transistores, que estos dos transistores son los que alimentan al transformador principal, que este transformador principal es de alta frecuencia y es el que alimentan las salidas de voltaje, que son 12 voltios, 5 voltios, menos 5 y menos 12 y más 3.3 voltios. Luego tenemos un circuito de feedback, de retroalimentación, que va de regreso al integrado ICTL494 para ver cómo se están comportando los voltajes. Esa señal nos la da el la señal de power good. Si hay power good, significa que se encuentran correctos todos estos voltajes. Algo muy particular que tienen las tarjetas de computadora es que cuando uno las mide, deben tener dos señales, que son la señal de power on y standby. Esas señales de power on y standby van hacia la computadora, donde el power on, esta señal de power on va alimentada al switch de la computadora. Cuando presionamos el switch de la computadora, le envía
una señal, esa señal por huevón a este integrado TL494, donde nos indica que se ha presionado el botón y puede enviarle los demás voltajes para encender la tarjeta. Y la señal de standby es para alimentar a los circuitos de la fuente secundaria de la tarjeta madre, para que ya haya voltaje para el CPU y otros componentes como la RAM. Aquí podemos ver dónde viene la señal de power on en este esquema que dice PS on. Luego que el integrado tenga esas señales de power on, que se ha encendido el equipo, entonces él envía por estas dos salidas, él envía por estos dos pines, envía una señal en este caso a este transistor y a este otro transistor, que activan este transformador para enviar una señal al transformador principal, y que se activen estos dos transistores para que envíen una señal PWM, que sería una señal de pulso cuadrada a alta frecuencia, para así poder tener las señales de salida para nuestra tarjeta madre de computadora. En otras tarjetas no todo el tiempo es este mismo integrado, existen otros integrados que utilizan las tarjetas. El otro integrado que tienen es el LM393, que tiene otra función, que son varios comparadores dentro de este integrado. Este integrado se llama en algunos casos un controlador de PWM, ya que este controla la señal cuadrada que va a controlar el voltaje en el transformador principal para enviar la salida de voltaje. Aquí vemos otro tipo de tarjeta que es muy parecido, en donde tenemos el circuito primario, como lo había mostrado, que tiene, en este caso tiene el fusible, el termistor, tiene circuitos de protección, de filtro, como son los condensadores, resistencia y bobina. Tenemos los dos condensadores de filtro, luego tenemos el puente rectificador, que son estos 4 diodos, luego tenemos los otros componentes que regulan la señal, y tenemos los transistores de conmutación, que son los que activan que son los que viajan, que transportan el voltaje de señal PWM, que va a activar este transformador para enviar una señal de salida, como ya lo saben, de 5 voltios, 12 voltios y 3.3 voltios. Aquí tenemos las salidas de conmutación, que son los que van para los transistores de PWM, que vienen por este punto, van hacia este transformador. Luego este transformador activa este transistor, que es el que va a alimentar estos transistores. Otro punto que vimos en el otro esquema es que teníamos el L393, que están aquí los comparadores, son 4 comparadores. En el L393 lo que hace es que tiene los comparadores en un solo chip, que en este caso tenemos la señal de retroalimentación, que viene en este punto, viene por aquí y llega a este comparador, en donde le va diciendo al integrado, en este caso sería, este tiene otro nombre, este es el KA7500, le va diciendo que el voltaje se mantiene estable, no hay ninguna caída de voltaje ni ningún sobrevoltaje. Entonces el integrado sigue enviando la señal de estos transistores para alimentar a estos dos transistores, que son los que van a
a estar activando al transformador en alta frecuencia para enviar la señal de salida a nuestra tarjeta de la computadora. Pero quería que vieran este esquema, ya que es lo mismo, pero vienen los comparadores por separado, en cambio a la otra tarjeta. Aquí tenemos otro esquema en donde tenemos los mismos componentes. Tenemos el fusible, los componentes de entrada, de rectificación y filtrado. Tenemos el puente de diodo de los 4 diodos. Tenemos el termistor. Luego tenemos los transistores de conmutación, que son estos dos. Pasan por un transformador secundario y luego vienen a estos otros dos transistores que envían la señal al transformador para separar la etapa primaria, como les dije anteriormente, con la etapa secundaria, para enviar una señal de salida de 12 voltios, menos 12, menos 5, más 5 y 3.3. Aquí vemos la señal de Power Good, que es la que nos dice que todos estos voltajes están correctos, y la envían al comparador L393. Como vemos aquí, aquí sí nos muestran los 4 comparadores. En este caso son 4, hay veces que son 2. Entonces por aquí envían una señal al TL494 para indicarle que los voltajes están correctos, y él envía su señal por los puntos 8 y 12, que van a estos 4 transistores, que son los que van a enviar la señal PWM al transformador principal. Bueno, esto era lo que le quería traer, cómo funcionan los circuitos en una tarjeta de fuente conmutada. Espero que le haya gustado este video. Regálame un like, y si quieres aprender más sobre reparar fuentes conmutadas, recuerda que las fuentes conmutadas se encuentran en casi todos los tipos de tarjeta electrónica de los equipos. Tengo un libro de fuentes de reparación de fuentes conmutadas bien explicado. Tiene más de 250 páginas con fotos y dónde hay que medir y cuál es la secuencia correcta en cada componente, en cada circuito para la medición. Bueno, sin más nada, me despido. Hasta la próxima. Chao. How did you do that? How did you do that?